Buenos días, hispanotubers. Les saluda Algibán007 con licencia para contar la verdad histórica. Hoy vamos a hablar de la leyenda negra número 27. ¿Fue peor Fray Jerónimo Feijó que Rousseau? Estamos haciendo unos vídeos de historia comparada de algunos personajes que han creado imaginario colectivo y otros que han sido ocultados. Curiosamente, unos son franceses y otros son españoles. ¿Por casualidad? Veamos, si yo les contara la historia de una persona que no ha ido a la universidad, una autodidacta que maltrataba a su mujer, que la obligó en 5 ocasiones a llevar a sus hijos, a abandonar a sus hijos en un hospicio, y de manera paralela escribe un libro que se convierte en un bestseller de la educación, donde dice cosas como que la familia es fundamental, la primera institución natural para educar a unos niños, que es fundamental para los hijos estar en contacto con los padres y que no hay mayor recompensa para un padre que ver a un hijo bien educado. Si a todo esto le digo que Voltaire y Diderot le despreciaron, si les digo además que esta persona denunció injustamente a una pobre criada de un robo que él había cometido, si esta misma persona, ¿creen ustedes que podría ser considerado como el padre de la sociología por otro compatriota, Durkheim, o el padre de la etnología y de las ciencias humanas, curiosamente por otro compatriota, Levi Strauss? ¿Sucedería eso si fuera español? Si este personaje hubiera sido español, ¿qué calificativos recibiría de otros españoles? Fascista, machista, xenófobo, autoritario, fraude. Ah, pero no, era francés. Bueno, en realidad era suizo, Jean-Jacques Rousseau, y se convierte en uno de los paladines de la filosofía occidental unida a los principios de la Revolución Francesa, la gloriosa Revolución Francesa. Digo que era despreciado por Diderot de Voltaire, ¿eh? ¿No? Un hombre al que se le ha redecorado su vida. Los españoles la halagan, todo el mundo la halaga, pero veamos su filosofía. El buen salvaje, qué bonito es esto, el buen salvaje, ¿verdad? Los hombres nacen libres y felices en el estado de la naturaleza. Es la civilización la que los corrompe. ¿Es esto cierto? Bueno, solo alguien que no haya salido de su pueblo o de su ciudad, es decir, que no se haya criado en una cueva y haya vivido entre salvajes, puede decir esto. Hay varios casos. Darwin dijo que lo que operaba en la evolución es la selección natural del más fuerte, no el más bondadoso, hasta que llega la civilización, por cierto. Y hay un ejemplo, se cita mucho la tribu de los sentineleses, una tribu que lleva aislada del mundo 60.000 años, pertenece a la India, y que son enormemente agresivos, son caníbales, comen a seres humanos y por supuesto al extranjero que llega. Ya lo escribió así desde hace muchísimo tiempo, incluso Marco Polo. ¿Es verdad esto del buen salvaje? Es verdad que los seres humanos somos más felices antes en esta naturaleza, libres e iguales. Entonces, ¿por qué nos reunimos en pueblos y ciudades y nos protegemos justamente de esa naturaleza tan bondadosa? Que tiene tsunamis, terremotos, sequías, animales salvajes, animales venenosos. Nos protegemos para defendernos también de esa naturaleza. Pero esto no lo veía Rousseau, esa persona tan brillante, no lo veía. Quizás creía en este que no era religioso, presuntamente ateo, creía en ese mito del paraíso divino antes de la caída en el pecado social. Esto lo dice, por ejemplo, Carmen Iglesias. Pero bueno, otras cosas que decía esta persona es que no todo pueblo tiene derecho a libertad, porque depende del clima. Asumía tesis un poco antiguas de Maquiavelo. También criticaba las sociedades intermedias entre el individuo y el Estado, es decir, todo lo que fuera ayuntamientos, regiones, partidos.
nuestros amigos hoy separatistas apoyarían esto, o los de izquierdas, o cualquier demócrata. Porque señores y señoras, la tesis fundamental de Rousseau, que por la que ha pasado la historia, entre otras, ha sido la del contrato social. Bien, el contrato social ha dicho que es el nacimiento de la democracia. Curiosamente, hay cada vez más autores que dicen que es el nacimiento de todas las dictaduras. Porque ¿qué consiste esta tesis del contrato social? Pues en la que los individuos, de mutuo acuerdo, ¿cuándo firmamos este acuerdo? No lo sabemos, pero de mutuo acuerdo, voluntariamente ceden toda su libertad, toda su soberanía, a una voluntad general común, que curiosamente luego se identifica con el Estado, que asume esa voluntad general. Ya no es la suma de las partes, es algo distinto que se superpone y que puede hacer lo que quiera con los individuos. Porque los individuos, por el hecho de habitar en un territorio, consienten, sin que nadie se lo haya preguntado, en someterse a esta voluntad general que ejerce el soberano, normalmente el Estado. Bien, esto es justamente el diseño de un totalitarismo, de todos los totalitarismos que ha habido. Este es el gran Rousseau. ¿Y es que qué pasa? ¿Por qué es así? Porque estaba en una órbita cultural determinada. Comparemos en otro sujeto, Fray Benito Jerónimo Feijó, un monje que renunció a su condición noble, no como Rousseau, que venía. No, este era rico y voluntariamente se hizo pobre. Renunció, hizo el voto de pobreza, a su condición de noble, a su hidalguía, a toda la casa, los títulos nobiliarios, se consideró un ciudadano libre de una sociedad literaria, de una república literaria, que no era esclavo de Aristóteles ni de sus enemigos, un hombre libre que preconizaba la experiencia por encima de los sentidos. Escribió una obra fundamental, el Teatro Crítico Universal, en el que, por ejemplo, dice que hay que tener un sano amor a la patria, pero no una pasión desordenada, porque el exceso interés en el terruño, con desprecio del otro, lo único que genera son guerras, conflictos y pobreza. Quizás por eso, queridos amigos, porque tuvimos intelectuales de esta talla que decían estas cosas, en España no hemos tenido un patriotismo como en otros sitios. Y a partir del siglo XVIII, justamente principios del siglo XVIII, cuando conviven estos dos personajes, España deja de querer poseer nuevas tierras, se conforma con conservar lo que ya tenía y renuncia a cualquier expansionismo, cosa que los demás hicieron justamente lo contrario, creando nuevos imperios y todo el colonialismo, que por ejemplo convertiría a África en el continente más corrupto y pobre del mundo, pero de esto no se habla. También es de fijó la igualdad ante la ley de los ciudadanos, o premiar el mérito y la virtud en la política. La virtud griega la recupera, considera que es la virtud, la rectitud moral, lo que hace a los políticos dignos de ejercer el cargo. Nada de esto, decía Rousseau. El mérito, la capacidad. Se decía que, bueno, que en una república ideal la gente ocuparía los cargos por sus méritos propios y no de sus antepasados. Algo increíblemente moderno. Fue un hombre adelantado a su época. Y sin embargo, a pesar de todo esto, de cosas que dijo absolutamente modernas, criticaba, por ejemplo, como digo, los engaños de los sentidos, el engañar, tomar al efecto por la causa, en que entre dos efectos de una causa se engañara un efecto por la causa de la causa. Es decir, diseñaba todo lo que es la base de la ciencia experimental, en contrariedad a la metafísica. Bueno, pues ¿saben cómo ha pasado Fray Jerónimo Feijó a la historia? Como un obtuso defensor de la tradición. ¿Y por qué? ¿Saben por qué? Porque criticó a Descartes. Dijo que Descartes no había dicho nada nuevo que no hubiera dicho ya Bacon. Esto, por cierto, también lo reconoció Boyle y Newton, Isaac Newton. Pero Isaac Newton y a Boyle nadie les criticó. A Feijó sí. ¿Por qué?
A lo mejor porque Feijóo era español. Piensen, porque hay otra cosa que dijo Feijóo muy importante, y es que es uno de los que descubre de la leyenda negra y critica a aquellos españoles que se pasan la vida cuestionando todo lo que ha hecho España mientras halagan y alaban a lo que han hecho los de fuera. A esto los llamó nacionistas, yo los llamo hispanobobos, él llamó nacionistas. Por supuesto que reconocía que había españoles chauvinistas, es decir, bueno, que hablaban bien de su patria, pero en comparación con los chauvinistas franceses, estos eran siempre una minoría y mucho más moderados en sus juicios. Curiosamente, esto sigue siendo exactamente hoy. ¿Por qué entonces un impresentable, un filósofo mediocre, sin ni siquiera formación universitaria, ha pasado a la historia con letras de oro, no solo en Francia, sino también en España? Y otro, un gran intelectual, no solo de boquilla hacia afuera, sino de rectitud moral interior, que lo que decía lo practicaba, que no era contradictorio e hipócrita como el otro. Muchos escolares, muchos españoles ni lo conocen. ¿Por qué esta doble vara de medir? Ya dije hace tiempo en otro vídeo, quien crea la metodología del saber decide lo que es saber y lo que no lo es. Curiosamente, nosotros no hemos creado la metodología del saber. Hemos asumido y consumido acríticamente la metodología que han creado otros. Y eso lleva, como siempre, a que haya unos ciertos intelectuales que por pertenecer a un modelo cultural concreto suben como la espuma en su reputación y otros son ocultados incluso en los planes de estudio de nuestras escuelas y universidades. La doble vara de medir ataca de nuevo, queridos amigos. Otro momento para la reflexión. Se despide de ustedes Algibán 007 con licencia para contar la verdad histórica con enfoque comparado. Que tengan una buena jornada.